Pero si les parece, ahora sí arrancamos con el resumen de noticias. Y dale. Y vamos a empezar, por supuesto, actualizando la información respecto de los incendios Bueno, claro. La Patagonia. Tema, por supuesto, central en la agenda. Con, muchas cosas que se dijeron el fin de semana. Por suerte, hoy salió a hablar el fiscal Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut, porque hubo muchas teorías y demás. Pero lo cierto es que sí se puede hablar de incendios intencionales, ¿sí? Porque se encontraron acelerantes en la zona de los incendios. Y estamos hablando de miles de hectáreas arrasadas. Estamos hablando del peor incendio en los últimos 20 años. Sí. Y en manos de un gobierno nacional que hizo alarde e hizo del no hay plata, de los recortes presupuestarios, de la subejecución presupuestaria y de los despidos una bandera. Constantemente celebrando que despiden a miles de empleados, que degradan ministerios como el Ministerio de Ambiente, que no hay plata y no hay plata para ni el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, ni para los discapacitados, ni para los jubilados. Y la verdad es muy angustiante ver una situación así con un Estado en absoluta retirada. Sí, absolutamente, Juan. Mucho de lo que decís, además, hay que situarlo en el contexto particular de un gobierno que no solamente ha vaciado los recursos del Estado para contener el manejo del fuego, sino que no tiene política de ambiente destinada, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático, que es parte de los factores que integran el contexto en el cual se dan estos incendios. Las imágenes son angustiantes. O sea, no sé si les pasó, pero de ver esta semana en redes sociales, al menos yo que estuve dialogando con algunos brigadistas y con gente que está en la zona, es realmente impresionante. Y más si tuviste la oportunidad de ir alguna vez, hablamos de la Patagonia, pero digo, hubo incendios en muchas provincias de la Argentina. Quizás las imágenes de la Patagonia son las más impactantes porque son paraísos que pasan de un momento de ser verde y de ser un ecosistema vivo a estas imágenes que estamos viendo, donde el fuego arrasa y estamos muy lejos de que haya cantidad de recursos necesarios para contenerlos, pero ese no es el único problema, sino lo que decía yo antes, ¿no? Poner en contexto de cuáles son las intenciones que están detrás de propagar este fuego. Uno habla de esto y pareciera que son teorías conspirativas, pero si vos te prestás atención a lo que es la agenda legislativa de febrero propuesta por el gobierno nacional, te das cuenta que hay una intención de correr la frontera ganadera, de desarrollar quizás por lo menos algunos emprendimientos inmobiliarios o de habilitar a empresas internacionales a que puedan venir y comprar tierras rurales y cambiar la matriz productiva de las mismas sin tener que hacerse cargo de la gente que estaba en la zona antes o pensar cuál es la mejor estrategia de cultivo, por ejemplo, para esa zona o de explotación de la tierra para esa zona. Entonces, no es una pavada que hayamos visto no solamente la reducción de casi un 70%, 69% del presupuesto destinado al manejo del fuego en comparación al 2024, sino también, digamos, la cantidad de leyes que existían para contener aquellos ecosistemas y que ahora están en riesgo, por lo menos en discusión. Son entre 12.000 y 15.000 hectáreas que ya se consumieron cerca de la zona patagónica, pero también en otras provincias. Los incendios comenzaron el 5 de enero y al día de hoy todavía hay focos activos. También hubo, distintas discusiones sobre qué hizo el gobierno o no, o si prestaron, digamos, apoyos extras, además de los que ya son asignados normalmente para contener este fuego. Sí. Hoy día hay 22, efectivamente, focos extinguidos de los 32 que estaban activos al menos hasta el 10 de enero, pero sin dudas los recursos todavía son insuficientes. Sí, no, y en relación a lo que decías, mira, el año pasado del presupuesto se dejó sin ejecutar el 25%, claro, ¿sí? Del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Y si vos comparás el presupuesto del año pasado con el presupuesto de este año, o sea, 2026-2025, un 70% menos. Claro. O sea que el año pasado tenían los recursos, o tenían por lo menos los recursos que existían, y ejecutaron menos, 25% menos, y ahora incluso este año un 70% menos de presupuesto que el año pasado. 70% menos de presupuesto respecto de 2024, que ya era una... Sí, 2025. No, en 2025 70% menos de presupuesto que en 2024. No, en 2026 va a haber un 70% okay, menos que en 2025. Que ya fue un año de ajuste per se. Claro. O sea, no estamos hablando
que el punto de comparación es alto. Es No, un no, 70% por supuesto, de ajuste en función Que de un ya presupuesto ya ajustado. Ya ajustado en 2024 también. Una sí. cosa imposible, realmente imposible. Vamos a empezar a desandar un poco la información oficial, por supuesto. Sí. Primero vamos a leer la palabra del Ministerio de Seguridad de la Nación. Extremadamente grave lo que hace el Ministerio de Seguridad, una vez más, muy apegado el Ministerio de Seguridad actual a lo que fue la gestión anterior, ¿no? A la gestión de Patricia Bullrich, que sigue los lineamientos así tal cual y sigue los lineamientos de responsabilizar siempre ante cada uno de estos episodios a la comunidad mapuche y hablar de actos terroristas de parte de la comunidad mapuche. Claro, Terrible. la discusión sobre quiénes son los responsables, ¿no? Siempre la gestión de Patricia Bullrich, algo que ya ocurría cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, inclusive de Mauricio Macri. Sí, por eso, digo, sigue siempre esos, es como la doctrina Bullrich, y siempre Patricia Bullrich hace este tipo de acusaciones de las que después no se puede sostener judicialmente y nunca pide disculpas al respecto, jamás. Esto decía el Ministerio de Seguridad de la Nación. En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego. Eso es cierto, ¿sí? Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada bajo la modalidad de terrorismo ambiental. El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la justicia a los responsables. El que las hace las paga. ¿Cuáles son los indicios preliminares que establecen esto? ¿Los publica el Ministerio de Seguridad de la Nación? Ese es el problema, digamos, nunca están acompañadas estas declaraciones de pruebas que sustenten que hay algo para siquiera sospechar de que hay vinculación con los mapuches en lo que fueron estos incendios provocados de forma intencional. O sea, sin pruebas, ¿no? Es una acusación infundada. Y de hecho, te digo más, Juan, comunidades originarias como la de los mapuches, en general tienen un vínculo con la tierra mucho más cercano y cotidiano que podemos tener cualquiera de otros ciudadanos localizados en otras grandes ciudades de la Argentina. A mí lo que me impresiona, estamos hablando de la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. No, es que sí, definitivamente. Es sumamente irresponsable para mí lanzar cualquier tipo de hipótesis, de teoría, señalar y demás. Ahora, estamos hablando de un organismo oficial, ¿sí? Un ministerio como el Ministerio de Seguridad de la Nación, que dice, hay indicios preliminares que dicen esto. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el fiscal Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut, respecto a tanto esto que dice el Ministerio de Seguridad como la teoría que leímos todos en redes sociales durante el fin de semana, que dice 2 israelíes provocaron esto, ¿sí? El fiscal general, que es quien está llevando adelante la causa y quien está investigando y quien tiene el minuto a minuto de la investigación oficial, responde y desmiente estas cosas de esta manera. Último, te pregunto, en las redes hubo un cruce que incluyó hasta el presidente, donde de golpe se empezó a hablar de 2 ciudadanos israelíes responsables del fuego, que lo dijo la periodista Marcela Feudale y el presidente la salió a desmentir. ¿Eso surge de algún elemento de la causa o por ahora nada? No, nada. ¿Y lo de la comunidad? Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa, ¿no? ¿Y de mapuches también se habla provenientes de la comunidad mapuche tampoco? No, está totalmente descartado eso, no. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, me parece bastante contundente, ¿no?, la declaración del fiscal, y además considerando que estos relatos que buscan crear un enemigo interno o la idea de que hay otros responsables que no son quizá el lobby inmobiliario, e insisto que también es el que está presionando para que se discuta en el Congreso la reforma de la ley de tierras, la reforma de la ley de bosques, la reforma de la ley de glaciares, esas reformas que salieron de las discusiones del Consejo de Mayo. Ahora, ¿qué hacemos con, lo pronto de verdad? El ciudadano que está siguiendo atentamente esto, que le angustia como nos angustia obviamente a todos ver cómo arde nuestra Patagonia, lee el tuit del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y obviamente vos decís, pero esto es una fuente oficial. Claro, está diciendo, sí, por supuesto. primero ya de por sí, recién lo leía en el chat y tiene mucha razón.
hablar de indicios preliminares. Es verdad. Sí. ¿Qué es un indicio Evidencia preliminar? todo. ¿Qué es un indicio preliminar? Es una Sí, redundancia sí. decir indicios preliminares. Y el fiscal te está diciendo, no hay nada de eso, nada más alejado de la realidad. Responde. Ahora, ¿qué haces? ¿A cuánta gente asistió al tuit del Ministerio de Seguridad diciendo son los mapuche y qué sé yo, y grupos de terrorismo ambiental y demás? ¿Y cuánta gente escuchó hoy al fiscal decir, siempre es llegar atrás de las cosas? Y desmiente las dos cosas, ¿no? Que circularon Claro, y tanto sí. durante las últimas horas. Hoy a las 4 de la tarde va a dar una conferencia de prensa, ¿sí? El fiscal para referirse a los incendios, que ¿cuántas hectáreas ya arrasó, José? Entre 12.000 y 15.000 hectáreas Íbamos, en Chubut. la semana pasada Solo eran en Chubut. 3.000 No, es que llevamos la semana lo que pasa es pasada. que, por eso digo, se combinan muchos factores que hacen que este contexto de incendios sea quizás el más tremendo y arrasador de los que hemos visto en los últimos años. No es solamente la sequía propia del verano, sino que tenés un gobierno que está totalmente entregado a no asignar recursos obligatorios para contener el fuego. Políticas que favorecen que esas tierras se puedan explotar como nunca antes y a favor de, además, explotaciones extranjeras con muy poco rédito para los argentinos en sí, como antes no existían. Y en tercer lugar, que está todo relacionado, por supuesto, una voluntad política del Estado de confundir a la población respecto a quiénes son los verdaderos culpables de que el incendio se propague, porque vos podés encontrar, por ejemplo, a los responsables personales que hayan iniciado el fuego, pero después me vas a decir que no hay una responsabilidad compartida en el Estado, que en vez de destinar recursos para pagarlo inmediatamente decide destinar una campaña de difusión en contra de los mapuches. Sí. Ahí hay claramente una voluntad política, que es la de que nadie se dé cuenta de que el gobierno está permitiendo que esto ocurra y de alguna manera hasta lo está incentivando. Pero además hay algo que lo hablábamos ayer fuera del aire, ¿no? Lógicamente, respecto de la propia concepción de el concepto de Estado que tiene el presidente de la nación, ¿no? A partir de ahí, y bueno, la verdad es muy difícil poder dar una discusión sensata al respecto. Si es un presidente que va a las conferencias de prensa y se cuelga la medalla de haber despedido a decenas de miles de personas que cumplían, yo vuelvo a decirlo, esta idea instalada de no, todos los despedidos del Estado son ñoquis. Y es como que se repitió, se reiteró tanto eso, que ya quedó, y ya ni siquiera discutimos qué hacían, qué rol cumplían los miles de despedidos del Estado. O esta celebración de, también lo mismo, un concepto muy instalado, ¿no? Había demasiados ministerios. Entonces celebramos la degradación de ministerios. Y Scioli es el que está a cargo de ambiente, ¿no? Sí. Bueno, yo el fin de semana lo vi a Scioli hablando de si las reservas de Mar del Plata eran altas o bajas, que él dice que es una temporada espectacular. Lo vi pateando penales en Mar del Plata. La verdad, me parece que es para dar una discusión respecto de a quienes dejamos a cargo de cada una de las carteras, ¿no? Y después es el propio presidente quien dice una y otra vez y hace bandera del no hay plata, de la celebración de la subejecución presupuestaria, de los recortes presupuestarios, que lamentablemente se traducen por lo menos en, la falta de atención a esto, ¿no? Ahí estamos viendo algunos tuits de Scioli y demás del fin de semana, de los últimos días. Insisto, es la persona que está a cargo de la cartera de ambiente, ¿no? Después de lo que fue la degradación del propio ministerio. Claro, de Ministerio a Secretaría, ¿no? Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes es, la secretaría a la cual está enfrente Scioli. Y además, no hay que perder de vista no solamente esta propaganda antimapuche que muy bien le sientan los discursos de Patricia Bullrich. También hay otros que colaboran con eso, porque además, fíjate que tiene un costo político muy bajo. ¿Quiénes van a salir a defender a los mapuches, además de ellos mismos, que son una población bastante pequeña? Para empezar, ¿no? a hablar, el fiscal, por lo menos, que es quien lleva adelante la causa, sale a decir, paren con estas cosas. Eso me parece perfecto y es lo que hay que hacer, más si sos fiscal y te das cuenta que lo que están diciendo es una mentira.
no vamos a hablar de la impunidad que tiene el Ministerio de Seguridad como para propagar noticias falsas sin ningún tipo de consecuencia política, pero digo, es muy fácil pegarle a una población bastante minoritaria en la Argentina y echarle la culpa, la responsabilidad política de un acontecimiento como es incendios forestales de entre 12.000 y 15.000 hectáreas solo en una provincia. Y claro, no hay, no hay efectos políticos reales de gente que se indigne más allá de nosotros o que salga a decir algo al respecto. Me parece bastante cobarde de su parte. Sí. Eso es lo que quiero decir. Es el mensaje de Milei. Sí, ahí Milei, esto fue ayer, ¿no? Claro. Digo, ayer, si no me equivoco, ayer se refirió al tema. Sí. Digamos, 10 de enero. Sí, primero tuiteó Adorni, ¿no? Que en el tuit que estamos viendo que cita a Milei, cuenta una serie de medidas que aparentemente habría tomado el Estado para reforzar la contención del fuego. Dice que hubo 295 brigadistas, agradece, ¿no? Que efectivamente se encuentran en el frente del combate, que 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos y bueno, más abajo habla de una serie de recursos asignados. Esto también igual es un discurso que se contradice bastante con la realidad de los brigadistas, quienes denuncian no solamente tener salarios de miseria, sino que cada vez cuentan con menos recursos y que el propio fuego se ha encargado de quemar bombas o herramientas que son elementales para poder apagarlo y que no encuentran en el Estado una respuesta activa ante ese problema. Y ante eso, bueno, Milei cita el tuit, ¿no? Habló el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Le preguntaron si el presidente se había puesto en contacto y esto respondió. A ver. ¿El presidente no lo llamó? Yo sí tuve. No, el presidente no me llamó, pero estuve en contacto con el ministro del Interior, se puso a disposición y bueno, y me manifestó que va a haber una partida rápidamente, que entiendo que mañana tendría que estar ejecutándose para de manera complementaria a lo que se está haciendo. Yo no tengo tiempo para burocracia, a ver qué. Bueno, ahí está la palabra del gobernador de Chubut, que dice: el presidente no me llamó, no se puso en contacto conmigo, pero sí lo hizo Diego Santilli, ¿no? El ministro del Interior, y le prometieron partidas, a lo que Nacho Torres dice: espero que lleguen rápidamente porque no hay tiempo para burocracias. Santilli, que es el mismo que está juntándose con todos los gobernadores para negociar la reforma laboral, ¿no? Así que, bueno, hay que ver si esas partidas no implican una negociación sobre esa votación futura. Bueno, obviamente el abrazo grande, ¿no? Para todas las personas afectadas por estos incendios. La verdad es extremadamente triste y angustiante, y ojalá podamos dar una discusión sensata y madura respecto de cómo hacemos para cuidarnos, en definitiva, porque de eso se trata, al final de cuentas, de cuidar nuestro espacio, de cuidar a nuestros compatriotas y de que haya un Estado que pueda hacerlo y garantizarlo, ¿no? Vamos a sumar a la charla a Manuel Murillo, es brigadista de la Brigada Andina. Son autoconvocados que brindan apoyo al servicio de prevención y lucha contra incendios forestales. Él creó la brigada con 2 amigos. Manuel, muy buenas tardes. Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada en Futurock te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, gracias por atendernos en primer lugar, y un abrazo grande también, antes que nada. Bueno, contanos si podés, cómo está la situación actual. Bueno, en este momento llovió un poquito ayer. Llovió un poco más de lo que marcaba el pronóstico, así que aplacó bastante, por lo menos acá en la zona. Más que nada acá en Epuyén y Peredocio, pero nada, igual sigue. Aplacó los fueguitos chiquitos, yo creo, y no, los focos más grandes. El calor es muy intenso en la tierra mismo, en las raíces, así que sigue prendido. Y bueno, nada, recién estaba leyendo que está por llegar ahí a Maitén, así que sigue muy fuerte. Más que nada avanzó el ojo para, ¿no?, la cabeza del incendio para otro sector, y van quedando todo lo que quedó prendido acá en la zona. Claro. Manuel, ¿cómo fueron estos días? ¿Cómo vienen siendo estos días? Y la verdad que una película de terror. No tiene... Sí. Otras palabras no le puedo poner. Ya arrancó hace muchos días. Ya ni me acuerdo. Claro, fue el lunes pasado. El lunes pasado arrancó.
Así que bueno, nada, y sigue, ¿no? Yo estoy aquí hoy sentado con mi hijo un rato porque frenamos un poco, pero cantidad de compañeros y compañeras que lo siguen dando todo, así que bueno, nada, siguen muchos días de trabajo. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda José Amore. Imagino que es muy angustiante también sentir que se les viene fuego encima y que a veces no cuentan con los recursos para eso. Yo quería preguntarte un poco por la situación de Puyén en particular. Entiendo que estuvieron días sin luz, que también, bueno, el fuego llega muchas veces a llevarse casas y cosas de familias. Digo, ¿cómo estás viviendo y están viviendo ahí la cuestión más social, ¿no? Y el impacto emocional que tiene esto? Y la verdad que nada, principalmente las familias, ¿no? Que pierden todo, es desolador. Y nada, perder los recuerdos y son cosas que no se recuperan con nada, creo. Y después creo que hay un gran apoyo del pueblo y de la red que hay acá con todo el tema de los incendios. Así que nada, como que ahí empieza todo lo humano que vemos después de esto. Que hay mucha gente organizándose para poder llegar a esas personas que más lo necesitan, creo, esas personas que fueron damnificadas por el incendio. Y nada, creo que se está organizando muy bien todo. O lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Ustedes cuentan. Sí. Nada, eso, con el tema de la luz. Hoy creo que volvió, me parece, la luz muy intermitente ahí en Epuyén. Pero bueno, nada, Bueno, amor. Quédate con la abuela ahí un ratito. Acá tengo a Yori conmigo. Quería preguntarte yo específicamente por bueno los recursos que tienen, ya sea provinciales o nacionales. Entiendo que vos sos parte de una brigada de autoconvocados, no sé cómo funcionan los recursos en ese caso, pero digo, inclusive la brigada provincial, si estás en contacto con ellos, si tienen la cantidad de insumos suficientes o si falta un poco de atención. Y mira, la verdad que los brigadistas hacen lo que pueden con lo que hay. Con lo que tienen. Yo creo. Esto es mucho más grande de lo que se piensa, creo, ¿no? Yo creo, este tipo de incendios ya son frecuentes acá en la zona, ¿no? Ya sabemos todos de que hay algo atrás también, de que por algo prenden y por algo no se invierte dinero en estas cosas, se invierte dinero en otras. Hace rato que ya tendríamos que tener aviones en esta zona, sabiendo de que tenemos un bosque súper propenso, con todas las posibilidades de prenderse fuego, con una cantidad de turistas y en un momento muy particular del año que es el verano, donde está más propenso. Entonces son cosas que ya se viene haciendo un embudo hace rato de esto. Claro. Y todos lo sabemos y ya hay un montón de gente que lo dice y que lo viene avisando. Y bueno, y ahora ahora casi que ya no quedó nada. Sinceramente, hoy en día acá en la comarca fue mucho lo que perdimos en estos últimos 6 años. Lo digo 6 años porque ahora los que fueron más pegados, ¿no? Pero bueno, incendios vienen de hace rato, pero estos últimos 6 años fueron devastadores, ¿no? Sí. ¿Crees que efectivamente son provocados de forma intencional y con qué motivo? La verdad que sí, yo creo que sí. Muchos son intencionales, otros son por negligencia de muchas cosas no sé, en mal estado las líneas de luz. Sí.
nada, muchos son intencionales. Digamos, hay varios que ya tienen pruebas de que son intencionales. La verdad que las razones no puedo decírtelas porque la verdad, nada, son, no sé. No, No se sabe. Y es cierto que la propia justicia investiga la intencionalidad de los incendios, ¿no? Sí, también sabemos que la importancia de las tierras y poder vender es una gran posibilidad. Y bueno, nada, es el gran... lo que nos ofrecen, ¿no? Es lo que nos están ofreciendo, yo creo. Manuel, obviamente no queremos sacarte mucho tiempo, sí queremos agradecerte y a través tuyo a todos los que le están poniendo el cuerpo para cuidar nuestra Patagonia y por supuesto nuestro abrazo, nuestro acompañamiento. Y acá estamos y acá vamos a estar también para el después, ¿no? Que es tan importante. Bueno, te agradezco y la verdad que nada, eso, desde acá, desde la Patagonia se ve de que hay mucho acompañamiento también cuando pasan estas cosas de los otros lugares. Nosotros desde la Brigada Andina estamos, nosotros desde la brigada y de todas las brigadas que se armaron acá, venimos tratando de hacer lo mejor posible y con el conjunto del pueblo que nos ayuda y la gente que está ahí a disposición, ¿no? Sí. La verdad que eso es lo que más se valora en estos momentos. Y nada, y duele mucho cuando pasa por tu hogar, ¿no? También. Sí, total. En este momento nos tocó a nosotros, a mi familia, donde se crió mi hijo, donde llegaron miles de historias, donde seguramente vieron la nota que subimos y que subieron. Era un lugar sagrado, todo Puyén, toda la comarca, de los pocos de este país, así que quedan en un bosque increíble que es de años, ¿no? Que no se recuperan, ¿no? Yo creo que son cosas que nosotros, digamos, el gran sueño era que mis hijos vean esa montaña toda la vida. Son cosas que se van en minutos, ¿no? Total. Manuel, te mandamos un abrazo enorme y por supuesto contás con nosotros para todo. Y gracias de nuevo. Bueno, les agradezco y muchas gracias. Acá estamos. Un abrazo grande. Un abrazo. Manuel Murillo, brigadista de la Brigada Andina, son autoconvocados que brindan apoyo al servicio de prevención y lucha contra incendios forestales. El cansancio, ¿no? Sí, las emociones que debe estar sintiendo ese hombre realmente. Es muy desgastante, sí. Terrible. No, pero además terrible. Es verdad que es muy difícil de recuperar y que son muchos años acumulados. Hacemos énfasis en que nunca el Estado se retiró tanto en la búsqueda de respuestas para contener el fuego, pero son muchos años acumulados de incendios y de tierras que es muy difícil de recuperar, y ni hablar del costo emocional y material para las familias involucradas, que además, digo, en general son comunidades muy arraigadas a la tierra, trabajo con la tierra de forma respetuosa. Y bueno, que obviamente quedan envueltas en esta tragedia que debería tener una respuesta más contundente, ¿no? Quizás. Sí, totalmente. Me estoy viendo ahí en el Instagram de Brigada Andina. Ahí van a encontrar el alias, ¿sí? Es patagonia.utt.mp, está a nombre de la propia cooperativa. De Manuel y de los autoconvocados que están unidos contra estos incendios. Repaso de nuevo, pueden ir en Instagram de Brigada Andina para encontrar allí el alias y bueno, colaborar quienes quieran hacerlo, ¿sí? Sí, efectivamente también si quieren pueden aportar a la Fundación de Bomberos de Argentina, es un alias también que corroboramos. Hay muchos, así que fíjense por que eso. Sean legítimos, ¿no? Este es justamente de la Brigada Andina de Autoconvocados a la que pertenecía Manuel, pero si no también pueden aportar a Bomberos Fund, que es de la Fundación Bomberos de Argentina, bomberos que están trabajando en toda la Patagonia. Bueno, muy bien, hasta acá vamos a separar el resumen de noticias de Crónica Anunciada. Por supuesto, hasta las 16 horas seguimos al aire en Futurock.
Crónica Anunciada. Para entender por qué pasa lo que pasa.